Dice que acomode hierba. No lo Estos iniciales creo que es el rojo, Pedimos por el eterno descanso de Judith García Benavides, Juanito Cortés Lezama, 6 meses, Francisco de la Vega y Romero, María de Lourdes Carmen Ávila Loza, Marcela Sepúlveda Alzua, 8 meses, Arturo Reveles Martínez, 5 meses, Felipe Ramos González, Guadalupe de la Rosa Pérez y a Aurora Mendoza Cortés, 1 año. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor y con esta fiesta terminamos el tiempo de la Navidad. Que con esta fiesta recordemos que algún día también fuimos bautizados. Que el Señor en este día renueve nuestra fe para que busquemos siempre lo que nos hace bien, lo agradable y lo perfecto, la vida de santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con humildad reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
¿Cómo se llama la señora de lentes que está en la banca derecha? De Chalequito Cremita. No, sí lo vi, ¿verdad? ¿Y la otra? ¿Qué? ¿Es seguidora? Oremos. Dios, Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos por aquel que hemos conocido, semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé. Te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Lectura del libro del profeta Isaías. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes,
¿Mm? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino de que acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que fuere, Él envió su palabra a los hijos de Israel, para que anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. De pie, por favor. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Sí, pero Mateo, ahorita lo como. Pero no está el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor.
yo lo dejo como... Queridos hermanos, en el marco de la Navidad celebramos el bautismo del Señor. En este tiempo observamos tres manifestaciones, tres formas que Dios se ha dado a conocer. Primero, la manifestación a los pastores en el nacimiento, en la encarnación. Se da a conocer primero al pueblo escogido, representado por los pastores. Recuerden que ni los sumos sacerdotes, ni los escribas, ni los doctores de la ley, ni los fariseos fueron a ver dónde nació el niño. ¿Quiénes fueron? Unos pastores, que los ángeles le dijeron y los ángeles lo llevaron al pesebre. Segunda manifestación, lo que celebramos el domingo pasado, ¿recuerdan? Que le llamamos la Epifanía. Cuando los magos desde Oriente, ahora ya se manifestó a los judíos en los pastores, ahora se manifiesta al mundo entero, representado en los Reyes Magos. Y hoy, por tercera vez, Dios se manifiesta, pero ahora se manifiesta como el Mesías. Por eso esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Ya se manifestó en la carne, ahora se manifiesta desde el cielo. Dios expresa la identidad del Mesías. Y el bautismo, por lo tanto, viene a dar comienzo a la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da a entender a nosotros que a partir del bautismo podemos nosotros predicar, podemos vivir como hijos de Dios. Este bautismo, recordemos hermanos, que es un símbolo para arrepentirse de los pecados que hacía Juan. Jesús, al acercarse a bautizar, utiliza este símbolo, este signo, pero no porque él tenga que arrepentirse de algún pecado. No, lo hace por dos razones muy importantes. Bueno, primero, Jesús, aclaremos, él no necesita el bautismo. ¿Por qué? El bautismo, ¿para qué es actualmente? Para hacernos hijos de Dios. Jesús no lo necesita porque él ya es hijo de Dios. El bautismo, ¿qué nos hace? Nos quita el pecado original. Jesús no lo necesita. ¿Por qué? Porque él no tiene el pecado original. Jesús se bautiza porque asume el dolor ajeno, asume el pecado ajeno. Aunque él no pecó, toma nuestro pecado. Y él se hace bautizar porque quiere acompañarnos en cada momento de nuestra vida, inclusive cuando estamos en el pecado, cuando estamos en la fragilidad. Porque Jesús, hermanos, ni en el pecado nos abandona. Siempre nos acompaña y nos está hablando para que cambiemos de vida. Es un acto de solidaridad el bautismo de Jesucristo. Y también es el acto de consagración. Este es el segundo motivo por el que se bautizó. Porque Jesús era el Mesías, el Cristo, el Rey que iba a venir. Y por eso es ungido desde el cielo. Y ahí es donde se da la teofanía, la manifestación de Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes. Porque en la vida del cristiano siempre la Santísima Trinidad está presente. Cuando nos bautizan, ¿cuál es la fórmula que dice el sacerdote? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Qué dice el Padre? Yo te bautizo, ¿qué más dice?
¿En el nombre de quién? Ajá. Yo una vez bauticé en el nombre del Padre y del Hijo, porque el niño pegó un gritote cuando lo iba a bautizar en el Espíritu Santo y ya ni se escuchó. Bautismo incompleto, ¿no? No, ya después repetimos la fórmula. Por eso nosotros estamos inmersos por la Santísima Trinidad. ¿Cómo se comienza la misa? ¿Cómo se termina la misa? La Santísima Trinidad nos acompaña como acompañó a Jesús. Y es quien nos revela que Él es Dios, que ha venido como Dios. Pero esa consagración de Cristo, que dice el Salmo 2, nos habla de cómo ungían a los reyes. Pero también nos habla que este rey que iba a venir, iba a sufrir mucho, iba a pagar una deuda. Y esa deuda no era de él, era nuestra. Vino a bautizarse porque había una inmensa deuda y el Padre quiso que su Hijo la pagara. Fíjense cuánto nos ama el Padre Celestial. Cuánto nos ama que no escatimó ni a su Hijo para perdonarnos. ¿Cómo pues, hermanos, con este testimonio tan bello, todavía nos atrevemos a decir que Dios es malo, que Dios castiga? ¿Cómo te atreves a decir eso si envió a su Hijo para salvarte, para darte amor? ¿Cómo te atreves a decir que Dios no te escucha, que Dios no atiende tus súplicas? Te ama profundamente, te lo demostró enviando a su Hijo. Y en el bautismo dice, este es mi Hijo, escúchenlo, mi Hijo muy amado. La expresión esta solamente se dice 2 veces en la Escritura. Y fíjense, no es coincidencia esta causalidad. Se dice en el bautismo y se dice cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Lleva a tu hijo amado y ofrécemelo en sacrificio. 2 veces. Ya sabemos la historia, que Abraham obedeció, que iba a sacrificar a su hijo, que el ángel le dijo, no hagas daño al muchacho, sabemos que respetas a Dios. Y ahora lo vuelve a hacer, se vuelve a repetir esta expresión. ¿Por qué? ¿Quién se iba a sacrificar por nosotros? Jesús. Porque había que pagar un crimen terrible que la humanidad había cometido. Y eso ninguno de nosotros lo paga, solamente el Señor. Él lo ha pagado con su sangre, porque nos ama. Entonces, hermanos, nosotros no le debemos nada a Dios. Así, aunque suene un poquito medio descortés, pero no le debemos nada a Dios. ¿Por qué no le debemos nada? ¿Quién pagó por nosotros? Jesús. Usted no puede pagar. Hay padres que yo le debo mucho a Dios. Pues sorry, hermano, nunca le va a alcanzar a pagar. Porque ya pagó su Hijo con su sangre preciosa. Al ser bautizado Jesús, toma todos los pecados nuestros que nuestros antepasados cometieron, los pecados del tiempo presente y los pecados del tiempo futuro. Y con eso nos abre el cielo. Y una vez que hemos sido bautizados, pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Como dice San Ireneo de León, somos hijos en el Hijo. Si Cristo no asume nuestra condición humana, no hubiéramos sido hijos de Dios. Él es hijo por antonomasia. Nosotros somos hijos adoptivos.
por amor a Dios. Y antes de concluir esta reflexión, hermanos, es importante también un poquito reflexionar sobre el sacramento del bautismo. Es la puerta de los demás sacramentos. Es el sacramento más importante, porque por él podemos recibir los demás. Fíjense, hermanos, la importancia del sacramento. Hace unos años, en una de las guerrillas que hubo en Colombia, de tantas que hay, un general salió a dar unas noticias porque tenían muchos problemas con trata de blancas, con niños, con personas grandes. Descubrieron a una red criminal que trataba los órganos de estas personas y los prostituía. Especialmente descubrieron que había una secta satánica que hacía uso de los órganos y de estas personas. Estas personas tenían un común denominador: los que sacrificaban. ¿Cuál creen que era? No estaban bautizados. No estaban bautizados. Satanás quiere que los niños se bauticen o que no. ¿Ustedes qué dicen? Que no. Él no quiere que se bauticen. ¿Por qué? Porque Satanás es inteligente. Sabe que al ser bautizados dejan de ser criatura y pasan a ser hijos de Dios. Entonces Satanás y los demonios nos dicen: no tienes dinero para la fiesta, no lo bautices todavía. Mira, el compadre pichurriento que tienes, ese amigo que no tiene dónde caerse muerto. No, espérate al compadre que viene ya de los Estados Unidos, el que anda en Europa, ese buen compadre. Espérate. A él no le gusta el bautismo, porque sabe que con el bautismo terminamos con el pecado original. Sabe que con el bautismo somos hijos adoptivos de Dios. Recibimos la santidad, se nos perdonan nuestros pecados y nuestras culpas. Por eso es que Él no quiere que nos bauticemos. Y hay personas que ¿cómo le hacen caso, hermanos? ¿Por qué la iglesia nos pide que bauticemos a los niños? Porque el bautismo es un bien. Porque es un bien que limpia el alma, que nos da la santidad, y uno tiene que recibirlo desde pequeño. A los niños, nosotros, ¿a poco no les damos las cosas buenas? El bautismo es una cosa muy buena. Es absurdo pensar como mucha gente que no le impone nada a su hijo. Ese es un lenguaje 100% progresista, tonto, estúpido, perdón, hermanos, que utilice esa expresión. El bautismo es necesario para tu hijo. Es tan necesario como la salud física. Si tu hijo se enferma, tú no le preguntas si lo llevas al doctor. Tú lo llevas porque sabes que le va a hacer bien. Papá y mamá son responsables de la vida de ese niño. Y si no lo bautizan, si le van a preguntar hasta que crezca, entonces, ¿qué trabajo tienen los papás? ¿Para qué fueron papás entonces? El bautismo es querido por Dios. A ver, les hago una pregunta. ¿Dios no quiere que ustedes bauticen a los niños? ¿Él no quiere? ¿Quiere o no quiere? Sí quiere. Los que no queremos somos nosotros. Por lo tanto, hermanos, si ustedes conocen a alguien, tienen un hijo que va a bautizar, tienen un nieto que va a bautizar, un pariente, que lo bauticen lo más pronto posible. Que se dejen de cosas banales, superficiales, que no tengo para la fiesta. Si en el cielo hay una fiesta porque tu hijo se va a bautizar, ¿para qué quieres más fiesta?
Padre, pero pues una comidita. Bueno, pues haga una comida. ¿Para qué quiere echar la casa por la ventana? Lo más importante es el sacramento. ¿Por qué la iglesia quiere que se bauticen los niños? Pregunto, hermanos. ¿Quién nos asegura que vamos a llegar a grandes? ¿Quién le asegura a usted que su hijo que acaba de nacer va a llegar a los 18 años? ¿Alguien se lo asegura? ¿Quién le asegura que el día de mañana usted no se muere en el camino y se queda el niño sin el bautismo? Todo por andar de progresista, porque usted es moderno, porque usted le permite a su hijo que él elija. No, las cosas buenas para los hijos no necesitan elegirlas. El bautismo es algo muy necesario. Déselo a su hijo. Cumpla con su deber de papá, de mamá. No sea egoísta. Usted ya tiene el bautismo y quiere que su hijo siga en el pecado, siga sin la santidad de Dios, siga sin la adopción filial de Dios. Lo más pronto posible, bautizar al niño. Ayer en la víspera dimos la misa de bautismo. Yo le comentaba a la gente, hermanos, que yo he celebrado misas de cuerpo presente de niños sin bautizar. Qué cosa tan más triste. Y fíjense cómo es la conciencia de la gente, de los papás. Padre, venga a bautizar a mi hijo, por favor. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Dónde está? En la caja. ¿Muerto? No, ya no se puede bautizar. Eso lo hacían los mormones, pero como ellos están locos, bautizaban a los muertos. A un muerto no se le puede bautizar. Un sacramento se administra a una persona viva, consciente. Al menos que el niño esté en peligro de muerte, se le bautiza en la incubadora. Pero está vivo. El bautismo es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Y gracias al bautismo, usted y yo estamos aquí. Y eso hay que agradecérselo a nuestros padres. Seamos responsables con esto, hermanos, y seamos promotores del bautismo. También me ha tocado celebrar algo tan irónico, personas que llevan, papás que llevan a sus hijos a bautizar y no están bautizados ellos. Una vez me tocó que una mamá llevó a bautizar y ella no estaba bautizada. Y nosotros sabemos, dice la doctrina de la iglesia, que los niños chicos se bautizan por la fe de ¿quién? De los papás y de los padrinos. Queridos hermanos, no nos dejemos influenciar por este lenguaje que no es nada cristiano. Ya lo reflexionábamos en diciembre, que la gente dice felices fiestas, ya no dice feliz Navidad. Son lenguajes anticristianos. Esto de decir, yo dejo que mi hijo elija su religión, es anticristiano. Son formas muy elegantes, muy políticamente correctas de alejarnos de Cristo. Nosotros seamos cristianos sin miedo, originales, amantes de la verdad. No coqueteemos con el mundo. Hagamos lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere. Decía San Pedro y San Juan, nosotros le hacemos caso primero a Dios antes que a los hombres. Pidámosle a la Reina del Cielo que nos ayude a que este sacramento del bautismo que hemos recibido lo vaya renovando en nosotros para que seamos valientes hijos de Dios y demos testimonio de que Cristo nos ama y que por eso dio su vida por nosotros en la cruz.
Profesemos nuestra fe en el Dios Padre vivo y verdadero. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Celebremos el glorioso nacimiento de Cristo el Señor. Oremos, hermanos, al Padre Celestial, que lo ha enviado para nuestra salvación. Vamos a responder: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre con nosotros, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen al conocimiento de Cristo y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu, roguemos al Señor. Por los que en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad, de la pobreza y del desamparo, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Judith García Benavides, Juanito Cortés Lezama, Francisca de la Vega y Romero, María de Lourdes Carmen Ávila Loza, Marcela Sepúlveda Alzúa, Arturo Reveles Martínez, Felipe Ramos González, Guadalupe de la Rosa Pérez, Aurora Mendoza Cortés, roguemos al Señor. Escucha, Padre del cielo, la oración de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán, con signos admirables, el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venía del cielo, creíamos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu siervo era ungido con óleo de alegría, y enviado a anunciar el evangelio de los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Permanezcan de pie. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Enredo, San Francisco de Asís, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia que peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti es Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, gracias a Cristo, hermanos, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, indecamina ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a hacer dos procesiones, una al centro y otra acá en la nave de la derecha para recibir la comunión. Los demás pueden sentarse. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento. Acá, mire. Les seguimos recordando, hermanos, que estamos en tiempo del diezmo. Las personas que no tengan sobre, aquí hay, se lo pueden llevar, por favor. Lo pueden entregar máximo en febrero. Si observaron, cuando íbamos a dar la comunión, se hizo la oración de la comunión espiritual, una oración muy hermosa que compuso San Alfonso María de Ligorio. Esa oración es para que las personas que no pueden recibir el cuerpo de Cristo, para que lo hagan desde su lugar, tanto los que nos ven por la transmisión. Con mucha devoción se ofrece la comunión espiritual al Señor, con el deseo inmenso de algún día poderlo recibir sacramentalmente. Porque hay personas que no lo pueden recibir y sufren, hermanos, sufren. Y los que lo podamos recibir, hay que siempre recibirlo con amor, con devoción. Y hay que confesarse, hermanos. Yo recomiendo por lo menos cada 3 meses la confesión. Porque si dejas que pase mucho tiempo, ya después ya no te acuerdas de los pecados. Se nos olvidan las cosas. Y el pecado ahí queda, ¿eh? No creas que se quita, ahí queda. Mejor cada 3 meses echarle una revisada a nuestra conciencia, cómo andamos, y decirle los pecados en confesión, para siempre tener la gracia de Dios. Puede ser que la comunión se nos haga algo muy habitual, de costumbre. No podemos comulgar de costumbre. Comulgamos porque Cristo nos quiere alimentar, por eso comulgamos. No para que no se vea feo, no para que me critiquen los demás. Comulgamos porque yo tengo necesidad de alimentarme de Cristo. Por eso. Es el tiempo recomendado. Así educamos nuestra conciencia. Recuerden que en la confesión se dice especialmente los pecados mortales. Y los pecados veniales se quitan participando con devoción en la misa. Cuando se hace el acto de contrición, el yo confieso, el ten piedad, en ese momento se nos borran los pecados veniales. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí estamos mucho tiempo en gracia. Lo único que me impide comulgar es el pecado mortal. Y el pecado mortal no se me quita con la misa. ¿Con qué se me quita? Con el sacramento de la confesión. Así es que ojalá que cada vez nuestras comuniones sean más santas, hermanos, para que el Señor nos asista. Ahorita dando la bendición, vamos a echar agua. Yo iba a hacer ese gesto en el acto penitencial, porque en este día nos lo recomienda la iglesia, pero el agua está bien fría. No quise pasarme, ¿va? Echándoles agua, ¿cómo se dice? Muy fría a ustedes. Pero ahorita terminando la bendición se acercan y les voy a poner poquita agua en la cabeza, que nos recuerde que un día recibimos la gracia del bautismo, la amistad de ser hijos de Dios. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Muy bonito domingo, paz y bien.